básico de preinversión también establece. Muy bien. Establece también algunos criterios complementarios para la evaluación. Bueno, este es un análisis comparativo, ¿no?, en cuanto a las diferencias entre lo que era antes el reglamento básico de inversión, lo que es ahora del sector, ¿no? Entonces, en cada uno de estos aspectos hemos ido apuntando algunos aspectos que sí lo diferencian. Lo que antes era el ITESA, lo que es ahora la manera como se está encaminando los estudios de inversión pública, ¿no?, para cada sector. Vamos a ir detallando cada vez más específicamente en nuestro sector, en el sector agua para la producción o riego, cuáles son los instrumentos y las metodologías que se han ido adecuando a este nuevo reglamento básico de preinversión. Continuamos. Acá hay un esquema de preinversión, ¿no? Hemos dicho hace un momento de que el proceso o las etapas de elaboración de los estudios con este reglamento básico de preinversión se considera una sola etapa. Y este es el estudio de diseño técnico de preinversión, el EDTP, donde se establece la viabilidad técnica, económica, financiera, legal, social e institucional, medioambiental, de gestión de riesgos y de adaptación al cambio climático. Entonces, estos aspectos se consideran en una sola etapa, que es el estudio de diseño técnico de preinversión, ¿no? Entonces, para la ejecución de proyectos, un solo estudio de diseño técnico, ¿no?, antes de iniciar la elaboración del EDTP, ¿no?, la entidad ejecutora en cualquier sector debe preparar un ITCP, un informe técnico de condiciones previas, donde se justifique en el marco de la Constitución Política del Estado. En la primera charla que tuvimos, estas propuestas, propuestas técnicas de aprovechamiento de recursos hídricos deben estar en concordancia no solamente con la ley madre, Constitución Política del Estado, sino también con la ley de la madre tierra, la Agenda Patriótica 2025, ley marco de autonomías y descentralización, planes territoriales, priorización sectorial. Con toda esta normativa que existe, debe estar en coherencia la propuesta del estudio de diseño técnico de inversión. ¿Dónde se identifica esto? En el ITCP, ¿no? Desde la idea de proyecto, el compromiso de la comunidad beneficiaria, el estado de situación legal del derecho propietario, estado de situación de la afectación de derechos de vía. Esto es, como ustedes ven, es de manera general. Pero cuando vayamos viendo el ITCP para riego, estos aspectos están plasmados ahí desde la primera etapa hasta su elaboración del informe técnico de condiciones previas, que termina en unas conclusiones y recomendaciones. Este es el instrumento que da lugar a la concreción de la primera idea de proyecto, después el informe técnico de condiciones que cada proyecto debe tener, ¿no? Además debe terminar el informe técnico de condiciones previas en la elaboración de términos de referencia y presupuestos referenciales. ¿Qué debe hacer
el que haga el estudio y diseño técnico de preinversión y más o menos cuánto costaría el hacer ese estudio para garantizar la calidad de la inversión. ¿Por qué se ha hecho esto? ¿No? Ahí en las justificaciones correspondientes. Ustedes saben que toda idea de proyecto requiere una profundización del estudio. A nivel de informe técnico de condiciones previas, nosotros cuando aplicamos el ITCP estamos en condiciones de identificar los riesgos que podría correr un determinado proyecto. Antes de proseguir más adelante, podríamos identificar riesgos en el orden técnico, en el orden social, ambiental y económico. Por ejemplo, en el orden social, si hay conflictos entre la comunidad aguas arriba con la comunidad aguas abajo, el ITCP debería identificar claramente que existen conflictos de derechos de uso de agua entre comunidad A respecto a la comunidad B. Pero esto no significa que vamos a rechazar el proyecto. Debemos identificar claramente de que este proyecto puede proseguir hacia un estudio de diseño técnico de preinversión siempre y cuando solucionen o se establezca un convenio entre la comunidad A y la comunidad B respecto al uso del agua. Entonces no lo estamos rechazando, pero sí estamos identificando qué debe hacerse para que este estudio prosiga con los estudios. Entonces, el ITCP identifica esos aspectos. Si no hay riesgos que inviabilicen el proyecto, entonces debemos identificar las tareas que hay que hacer y cuánto costaría hacer el estudio, ¿no? Términos de referencia, para prever la calidad de la inversión. Lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, desde la promulgación de la Ley de Participación Popular y los planes operativos anuales, el POA, por ejemplo, a nivel municipal, establece como una suerte de reparto de recursos. Entonces, cada municipio, cada comunidad, bueno, tenemos tanto, queremos que nos lo hagan por este recurso que tenemos, un estudio para construir una presa. O sea, estamos siendo de lo que nosotros contamos con el recurso para lograr un proyecto de inversión. Tiene que ser al revés. El reglamento básico de preinversión establece eso. Los términos de referencia deben salir de la magnitud y del tipo de proyecto que nosotros estamos buscando. Y además debe estimar un presupuesto referencial. Costaría más o menos tanto para garantizar la calidad de la inversión. Se ha visto en la práctica que se elaboran proyectos por costos muy por debajo de su presupuesto y van rellenando la falta de esta información con información de segunda, o sea, de secundaria, información ya existente. No se hacen las topografías correspondientes, los estudios, tanto de suelos como también de la parte geotecnia, geología. No se hacen, ¿por qué? Porque el presupuesto no les alcanza. Entonces, terminamos elaborando proyectos que carecen de la profundidad necesaria
de investigaciones para tener un proyecto de calidad. Entonces, el reglamento básico de preinversión establece que cualquier idea de proyecto, además de elaborar un informe técnico de condiciones previas, identificando estos factores que podrían inviabilizar el proyecto, define los alcances del estudio que se debe hacer, el estudio de diseño técnico de preinversión, y cuánto más o menos costaría. Con eso garantizamos la calidad de los estudios. ¿Alguna pregunta? Tal vez de carácter general, ya que tocamos el tema de calidad de inversión, Hernán. Sí. Corroborar tal vez algo. Si bien es cierto de toda esta evolución de las normas, reglamentos básicos de preinversión, ha conllevado a agilizar, se puede decir, o acelerar las inversiones, pero se ha traído o se ha descuidado algunos otros parámetros, se ha traído otras ineficiencias. Los parámetros de evaluación son, ¿cómo se puede decir?, manipulables, no llegan a tener los resultados esperados, las eficiencias bajas, resultados bajos, hay proyectos armados, estudios copiados, ejecuciones mal hechas, obras, algunas con poco uso, otras sin uso, abandonadas. Se ha llegado a tener unas normas muy, yo diría, manipulables, ¿no? Todo lo pone hermoso y después al final sale, no digo todas, porque hay algunas obras también muy acertadas, muy bien hechas, pero una gran parte están así con muchas observaciones de todo tipo. Sí, así es, Jacob. Si bien hemos tratado de, las normativas han tratado de reducir etapas de estudios que duraban mucho tiempo, pero se ha ido descuidando la calidad, tanto a nivel de estudios como también a nivel de ejecución y la puesta en funcionamiento. Entonces, son los aspectos que todavía hay que trabajar bastante. Falta. Pero se está avanzando. Nunca debería significar el disminuir etapas de preinversión para la ejecución, no debería significar descuidar la calidad. Sin embargo, en la práctica se ha visto de que hay estudios bien elaborados, como también estudios muy mal elaborados, con información secundaria, estimaciones, copiar de otros proyectos. Hemos dicho, en riego no se puede hacer eso. Cada sistema de riego es particular. Si fueran así como proyectos modulares, claro, se podría hacer. Ni siquiera en atajados, ¿no? En atajados que puedes hacer con un mismo diseño en diferentes lugares, pero los suelos son tan heterogéneos, los intereses de los beneficiarios son diferentes, la periodicidad en las lluvias, el tipo de suelos, todo eso es diferente. Ni siquiera en eso se puede hacer, porque son proyectos o programas que pretenden hacer el mismo tipo de infraestructura en diferentes lugares, ¿no? Entonces, eso es verdad. Hay que, si bien las normas se han ido ajustando para apalancar proyectos y promover mayor inversión, sin embargo, esto ha dado lugar también a que desmejoren la calidad de los proyectos de inversión. Pero en eso estamos, o sea, hay que, donde nos corresponda, donde nos toque dar nuestro apoyo, hay que orientar siempre hacia la calidad de los estudios como también de las inversiones.
Ya, entonces continuaremos haciendo se ha hablado de las tipologías de proyectos. Los proyectos tipo 1, 2, 3. ¿Cuáles son los proyectos de tipo 1? Proyectos de desarrollo empresarial productivo, ¿no? Cada uno con sus contenidos referenciales, con énfasis en estudios de mercado. Los proyectos de apoyo al desarrollo productivo. Nosotros estamos acá, que son los sistemas de riego, tipo 2. Y los de tipo 3, proyectos de desarrollo social, ¿no? Acá podrían enmarcarse, es lo que hemos hecho, los proyectos de desarrollo social o los microriegos o los riegos familiares, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el ITCP hemos diferenciado si son qué tipo de proyecto, si es proyecto tipo 2 o proyecto tipo 3. Nosotros estamos enmarcados principalmente en los proyectos de apoyo al desarrollo productivo para crear o mejorar las condiciones para la producción incrementando el capital físico. Contenido referencial con énfasis en el diseño técnico o la ingeniería, el equipamiento, o sea, qué infraestructura y equipamiento necesitamos para ese proyecto, la evaluación económica, análisis costo-eficiencia. Ejemplos, tenemos infraestructura y sistemas de riego. Entonces, de estas cinco tipologías, empresarial, desarrollo productivo, social, tenemos el 4, proyectos de financiamiento y fortalecimiento institucional. Aquí entran los proyectos de acompañamiento, apoyo al fortalecimiento de capacidades, capacitación. Y los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, las investigaciones, aquí deberían adecuarse los proyectos de investigación de las casas superiores de estudio, de las universidades, por ejemplo, ¿no? Para generar conocimiento, nuevos conocimientos, desarrollar nuevas tecnologías. Por ejemplo, ahí para nuestro sector necesitamos hacer bastante investigación en... Si me, hola. Hernán, su micrófono. El micrófono de Hernán está apagado. Hernán, tu micrófono está apagado.
Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Hola, hola. sí, se escucha bien. Perdón, dice, caramba. No, yo estuve hablando solito. Ya, entonces, el reglamento básico de preinversión establece cinco tipologías de proyectos. En nuestro caso, los proyectos de tipo 2, desarrollo productivo, o de tipo 3, de desarrollo social, los proyectos familiares, de microriegos familiares, por ejemplo. En cambio, los de tipo 4 y los de tipo 5 netamente están relacionados con aspectos de investigación, conocimiento, capacitaciones, ¿no? Entonces, el reglamento básico de preinversión establece digo, tipologías de proyectos que se han considerado en la definición en el caso de proyectos de riego para nuestro sector. ¿Ya? Ahora, lo que les decía anteriormente, eh, este mandato del reglamento básico de inversiones establece que los ministerios, cabezas de sector, deben, considerando la magnitud, complejidad técnica, monto de la inversión, dimensiones de la capacidad instalada, cobertura u otro parámetro definido en función a las características particulares de cada sector, establecer las categorías de proyectos. Proyectos mayores, proyectos medianos y proyectos menores, estableciendo su alcance y contenido para cada uno de estos aspectos, ¿ya? Y una vez definido esto, en cada ministerio, en el sector que le corresponde, debe presentar al órgano rector para la conformidad correspondiente. Entonces, acá en este caso, los tipos de proyectos 1, 2, 3 necesitan esta reglamentación o la categorización correspondiente y tener la resolución biministerial. ¿Por qué biministerial? Uno, cabeza de sector, por ejemplo, el Ministerio de Educación, como en nuestro caso, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el MAYA, debe sacar una resolución ministerial y aprobando el Ministerio de Desarrollo Económico debe también dar su conformidad a través de una resolución ministerial. Por tanto, estos instrumentos deben tener dos resoluciones. Resolución biministerial, tanto de la cabeza del sector como también del órgano rector de la planificación del desarrollo. Entonces, este es lo que establece el reglamento básico de preinversión. Proyectos menores, medianos y mayores. Y ustedes saben, las guías de riego que nosotros tenemos tienen esas tres categorías. Lo que hemos hecho, mi persona participó en el 2018 en la elaboración de estos instrumentos. Entonces, lo que hemos hecho es adecuar a este reglamento básico de preinversión nuestras guías de riego para categorizar en menores, medianos y mayores y solicitar al órgano rector su conformidad. Y si ustedes dan una ojeadita, les voy a pasar las guías de riego actuales que tenemos. Tienen dos resoluciones ministeriales, una del Ministerio de Planificación del Desarrollo y otro del MAYA, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Entonces, con eso estamos trabajando y nuestras guías se acomodan a este reglamento básico de preinversión que se ha promulgado en 2015. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, está claro.
Perfecto. Muy bien. Les decía, en la modalidad de llave en mano, proyectos de llave en mano para hacer, por ejemplo, la construcción de un laboratorio podría ser, que por su grado de complejidad, de especialización, pocos proveedores en el medio, podría ser que contratemos un técnico, digo, una empresa especializada para que nos lo haga el estudio y también lo ejecute. Acá hay requisitos para su aplicación, un ITCP y luego el informe técnico y su correspondiente ejecución. Aquí también se establece en el reglamento básico de preinversión, donde la máxima autoridad ejecutiva asume la responsable decisión de aplicar la forma de contratación llave en mano, así como del estudio de preinversión de acuerdo al reglamento. O sea que el reglamento básico de preinversión establece esta modalidad también de forma de contratación de llave en mano. Seguramente en algunos sectores se está dando esto acorde a la reglamentación. En nuestro contexto, en nuestro sector, no conozco que se esté, porque hay oferentes de especializados, la complejidad evidentemente hay, pero no es muy particular y propio de cada entidad. Hay muchas entidades que podrían elaborar el estudio de preinversión como también la ejecución. Muy raro en nuestro sector, pero para otros sectores puede darse esta situación. Este de los tipos modulares también, este programa de inversiones también está establecido en el área de, digo, en el reglamento básico de preinversión, especificando algunas particularidades, tanto de este tipo de proyectos modulares como también programas de inversión. Las metodologías de evaluación en la fase de preinversión, lo que yo les estaba indicando, ¿no? Aquí, por ejemplo, un poquito nos vamos a centrar solamente en los dos tipos de proyectos donde estamos enmarcados nosotros. El tipo 2, proyectos de apoyo al sector productivo, y el tipo 3, proyectos de desarrollo social. La metodología de evaluación: costo-beneficio y costo-eficiencia, ¿ya? Para el tipo de proyectos de desarrollo productivo. Los de tipo de proyectos de desarrollo social, costo-eficiencia, ¿no? Entonces, acá hay particularidades que ya se establece la metodología de indicador de evaluación. En el caso de proyectos productivos, ¿no? Tipo 2, valor actual neto del BAN económico, costo-eficiencia, ¿no? En el caso de proyectos de desarrollo social, costo-eficiencia. Otras metodologías, análisis multicriterio, lo que yo ya les estaba indicando. Entonces, estos dos tipos de proyectos, cuando nosotros vamos a hacer ejercicios también, cuando estemos haciendo un informe de condiciones previas, en la primera etapa ya tipificamos el proyecto, si es de tipo 3 o de tipo 2, ¿no? Si es de tipo 2, inmediatamente pasamos a categorizar. Es mediano, mayor o menor. Entonces, ya nosotros podemos ir avanzando en la especificidad de cada proyecto y enmarcarnos en cada una de estas categorías de proyectos para ver lo que es lo que se enmarca en el reglamento básico de preinversión. Esto también es el reglamento básico de preinversión, que en extenso les estoy pasando también el documento completo en PDF, donde se establecen en cada uno de los acápites todos estos artículos que contiene el reglamento.
la resolución ministerial es de número 115 del 12 de mayo del 2015, ¿no? Es la resolución donde se deja sin efecto alguna. Ahora, una vez que salió este reglamento, las tareas a realizar eran las siguientes, ¿no? A nivel de ministerios, decía, lo primero que hay que hacer es la categorización de proyectos en mayores, medianos y menores y definición del alcance y contenido. Se dieron plazos de 180 días para la resolución biministerial. Pero esto, ya a partir de esa promulgación, cada uno de los sectores han ido a identificar las variables, definir los rangos, definir alcances de los estudios para cada categoría. Es lo que hemos hecho para las guías, ¿no? Y el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo iba acompañando estos procesos de sistematización hasta la resolución correspondiente. Además de la categorización, había que elaborar las metodologías de preparación y evaluación de proyectos, priorizando los sectores, subsectores, elaborar los términos de referencia y realizar la supervisión a nivel de ministerios y a nivel de Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, y la elaboración de modelos de términos de referencia, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, un ITCP tiene que terminar en un términos de referencia y presupuesto estimado para la siguiente etapa, para el EDTP. Y el EDTP lo propio, define términos de referencia, presupuestos para la ejecución, ¿no? Especificaciones técnicas, todos esos aspectos deben definirse en cada una de estas dos etapas, el ITCP y una sola etapa del estudio de diseño técnico de preinversión. Esas son las tareas. Y también los costos de eficiencia por cada ministerio, coordinación con el órgano rector, actualización de las razones precio-cuenta de eficiencia con el órgano rector. Esto es, ustedes saben, los precios sombra, ¿no? O razones precio, el RPC, que se aplican en la desagregación de los costos para el análisis socioeconómico de los proyectos, castigando o beneficiando cada uno de los ítems. Si son, por ejemplo, proyectos que van a utilizar muchos equipos materiales traídos desde afuera, entonces la razón precio-cuenta va a ir, son valores diferentes porque ahí se va a tener que comprar de afuera. En cambio, si son materiales locales, también esto tiene otros coeficientes para aplicar estos precios sombra, ¿no? Entonces, un proyecto en su estructura de costos está discretizado de esa forma para tener una idea cabal de qué tipo de proyecto estamos hablando. Tipología de proyectos. Entonces acá también hay diferentes tipos, clasificaciones por sectores. El tipo 1, por ejemplo, hidrocarburos, minería, industria, o sea, de desarrollo empresarial. Tipo 2, transporte, energía, riego, recursos hídricos. El tipo 2, cultura, deporte, saneamiento básico. Yo les decía, proyectos de desarrollo de microrriegos familiares, por ejemplo. Aquí es básicamente saneamiento básico a nivel familiar, los de tipo 3, que no son muchos, sino más estamos centrados nosotros en el tipo 3, ¿ya? Eso es el reglamento básico de inversión que quería compartirles para tener una idea a dónde responde nuestra normativa actual de elaboración de proyectos que estamos utilizando, tanto a nivel de informe técnico de condiciones previas y a nivel de la elaboración de estudios de diseño técnico de preinversión, considerando las diferentes categorías de proyectos.
¿no? Tanto proyectos menores, medianos o mayores. Este reglamento básico de preinversión, como ustedes han visto, es ya desde el 2015, son 7 años antes ya que se ha promulgado, pero los sectores en diferente intensidad y ritmo han ido adecuando sus guías de formulación de proyectos, cada uno de los sectores, y la que tenemos nosotros del Ministerio de Medio Ambiente y Agua es del 2018. El 2018 terminamos de formular estos alcances, las metodologías, y ha sido de conformidad de las dos instancias ministeriales, y hoy por hoy estamos aplicando eso. Seguramente de aquí a un tiempo el órgano rector tomará la decisión de actualizar, modificar o complementar estas normativas que hoy por hoy estamos utilizando en el contexto nacional. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, adelante. ¿Estamos? Bueno, pues, estimados, por ahí vamos a quedar y nos estaríamos viendo la próxima clase del día jueves. El jueves vamos a abordar otras temáticas que nos establecen el marco normativo y reglamentario para la formulación de proyectos, y ya vamos a ir entrando específicamente a lo que son nuestros instrumentos sectoriales, desde los informes técnicos de preinversión. Vamos a abordar todo el alcance de los EDTPs, Estudio y Diseño Técnico de Preinversión, para los diferentes proyectos y las categorías. Y además vamos a solamente mencionar, seguramente en los próximos módulos, ustedes van a ver las herramientas específicas que tenemos para el sector, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el instrumento ABRO, que muchos de ustedes conocen, eso ha sido actualizado actualmente con el Ministerio, y eso ya se va a promulgar. Entonces tenemos ya ese instrumento que es la base para la categorización también. El informe técnico de condiciones previas se sustenta con las hectáreas incrementales. El EDTP se categoriza a partir de las hectáreas incrementales. Entonces, hacer las consideraciones correspondientes desde un punto de vista técnico de los proyectos a partir de la disponibilidad de agua y de la demanda a nivel de proyectos, son criterios que han permitido categorizar los proyectos, y eso es lo que ahora se exige para la factibilidad de los proyectos y su posterior ejecución. Si no tenemos más preguntas, pues entonces estaríamos despidiéndonos hasta el día jueves. Buenas noches, ingeniero Hernán. Buenas noches. ¿Quién habla? Me habla Bernardino, ingeniero. Bernardino, dígame, un gusto. Igualmente, ingeniero. Ingeniero, yo quisiera tenerlo estas clases, que ya estamos en la clase 4 y tal vez yo no estoy informado. ¿Se está entregando estas clases grabadas en alguna plataforma, ingeniero, o todavía no? Las clases grabadas, por favor, contáctense con el ingeniero Pablo. El ingeniero Pablo es el coordinador
con seguridad lo tiene las clases grabadas para que pueda disponer de ello. Los documentos que estamos presentando, tanto los reglamentos básicos de preinversión, las diferentes leyes que hemos abordado, los decretos reglamentarios, todo lo que hemos visto, más sus presentaciones, ustedes van a tener un link para acceder a ello. Estoy coordinando con el ingeniero Pablo para que podamos encontrar la forma como ustedes pueden acceder fácilmente. Parece que todavía no está establecido la plataforma. Entonces, eso vamos a poner a disposición de ustedes. Muy bien, gracias, ingeniero. Eso quería saber. Sí, con seguridad. En eso estamos, Bernardino. Gracias. Ya, entonces, estaríamos viéndonos el día jueves. Bueno, gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto. Gracias, hasta luego. Buenas noches, gracias, ingeniero. Gracias.